Vamos a hablar de la climatoterapia. La curación de enfermedades con la ayuda del clima, ¿no? ¿Les gustaría estar en ese sitio, chicos? Mire qué bonito sitio. ¿No? Un lago, mire qué hermoso. Mirar ese lago, qué relajante. En estos tiempos locos que vivimos. Qué bello. Bien. Vamos a hablar de la climatoterapia. Esta técnica consiste lógicamente en la curación, ¿no? A través de la exposición del paciente al aire, al viento, ¿no? Al sol, a la lluvia, pero con fines terapéuticos. O sea, es el clima, ¿no? Los elementos del clima con fines terapéuticos. El sol, el aire, la lluvia, etc. Bien. Mire ese clima, miren ese ambiente desértico, ¿verdad? Tipo Ica. Bien. Aquí vamos a hablar en esta parte del clima, conociendo lo que es el clima. Bueno, hoy día estamos viviendo un clima muy variado realmente. Había noches que se sentían fríos, friecitos, bajaba la temperatura. Hoy día ha hecho mucho calor. Y bueno, están pronosticando que este calorcito parece que va a durar hasta abril, ¿no? En realidad el hombre ha hecho tanto daño a tantos, al medio ambiente, que realmente ya estamos viviendo sus efectos, ¿no? Ha contaminado tanto que ya pues estamos viviendo los efectos de esa contaminación, de todo el daño que se le ha hecho a la naturaleza. Y bueno, no nos queda otra que seguir ahí. El clima, conociendo lo que es, elementos del clima, factores y los climas a nivel de la Tierra. Esta clasificación climática de Köppen, vamos a hablar de qué se trata, ¿no? Esto que están viendo ahí es una imagen, miren, de esas, de los copos de nieve. Qué hermoso, ¿no? Son pequeñísimos, pero esto lo han agrandado muchísimas veces y miren qué lindo se ve. Cada uno de ellos son como las huellas digitales, son muy distintos unos de otros. Pero se ven preciosos. Bien. Vamos a ver qué es el clima. ¿Ya? Ahí está, vamos a ver. Perfecto. El clima es producto de la interacción entre la atmósfera, los océanos, las capas de hielo y nieve, los continentes, y es importante, mire, para la vida. Así es, la vida en el planeta. Todos esa interacción, ¿no? De la atmósfera, los océanos, la capa de hielo, los continentes, el aire, los vientos, etcétera, etcétera, son muy importantes para la vida en el planeta. ¿Ya? Entonces aquí vamos a decir, a ver qué es, ¿no? Miren qué bonito. Qué lindas imágenes. El estado más frecuente de la atmósfera, ¿no? De un, miren qué hermoso, en un lago, ¿no? Lugar de la superficie terrestre. Y el tiempo meteorológico, también hacer el clima, se refiere a todas las variaciones diarias con las condiciones atmosféricas de nuestro planeta. Para conocer el tiempo existen estaciones meteorológicas, ahí se encuentran personas que estudian el tiempo. Y ellos nos dan pronóstico de cómo va a ser mañana, pasado, ¿no? Entonces, se hacen pronósticos del clima, ¿no? Bien, el clima se refiere al estado más frecuente de la atmósfera, de una localidad, de un ambiente, de un lugar, ¿no? Para conocer el clima, las estaciones climatológicas, por ejemplo, ¿no? En el caso de nuestro país, es necesario, por ejemplo, medir diariamente, por al menos 3 décadas, las condiciones de temperaturas, lluvias, humedad, viento, observar las condiciones de nubosidad, la trayectoria de los huracanes, las masas de aire frío, de aire caliente, etc. Entonces, hay que conocer y estudiar detenidamente todos estos fenómenos. Hoy en Ica, por ejemplo, hay varios lugares de Ica donde no hay agua. El agua está por goteo. Y realmente es un elemento vital que se está agotando en la naturaleza, ¿no?
Y aún así, el hombre no toma conciencia del agua, del cuidado y el uso adecuado del agua, ¿no? Entonces nos falta mucha cultura en cuanto a la prevención y el cuidado del agua. Bien, ¿cómo se conoce el clima y el tiempo atmosférico? Vamos a ver que a través del estudio de las variables que los afectan de manera más directa, nos llevamos, por ejemplo, la temperatura atmosférica. ¿Mm? Bien, entonces el viento, que se encuentra cerca de la superficie de la Tierra, las precipitaciones, que son en lluvia, nieve, granizo, según la zona, los lugares, ¿no? Aquí incluso, estando en el mismo Perú, en este momento está lloviendo en otras partes, en otros sitios hay granizo, granizadas en los lugares altoandinas, por ejemplo, ¿no? Hay mucha humedad, el tipo y cantidad de nubes que suelen presentarse, ¿no? Y la radiación solar, lógicamente. Bien, aquí vamos a ver, por ejemplo, que el clima, ahí está, el clima y el tiempo también dependen de muchas otras variables, ¿ya? Eso definitivamente es así. Entonces, vamos a ver que además de los elementos del clima que ya lo hemos mencionado, como son la temperatura, las precipitaciones pluviales, como son las lluvias, la humedad, los vientos, etcétera, también tenemos los factores que lo condicionan, ¿no? Por ejemplo, la latitud, altitud, relieves, corrientes marinas, distancias al mar. Por ejemplo, ayer salió una noticia de que habían encontrado tiburones en la zona del Callao. Y los tiburones son animales que buscan aguas calientes, ¿ya? Entonces ya para que ustedes vayan haciéndose una idea de cómo ha cambiado la temperatura ambiental a nivel del mar. Y eso es muy peligroso porque así suba medio grado la temperatura en el agua, en el mar, es peligrosísimo porque el mar tiene muchas especies, ¿no? Muy sensibles, así sea medio grado de temperatura, muchas especies mueren. Entonces, se está viendo que el agua del mar está tibia. Se han acercado muchos de estos escualos, esos animales, ¿no? Entonces, eso es de alerta. Incluso las zonas de Lima, del Callao, donde se aparecieron estos animales, prohibieron a las personas que entraran a esas playas, ¿ya? A esas zonas del mar. Entonces, estamos en esa situación. Bien, estos factores, ahí los están viendo ustedes, mire como la latitud de la Tierra, la altitud, los relieves, ¿no? Las corrientes marinas, las distancias que hay desde hacia el mar, ¿no? Todo eso influye en el clima. Existen otros componentes del sistema planetario que interactúan con la atmósfera e influyen en su composición y dinámica. Por ejemplo, la biodiversidad y los suelos. ¿Ven? Ahí, por ejemplo, ustedes están viendo un suelo agrietado, un suelo árido, seco, que mucho tiempo no llega el agua por ahí, ¿no? Entonces, el tiempo atmosférico es una combinación de todos los parámetros como la temperatura, las precipitaciones pluviales, el viento, la humedad, la presión atmosférica y nubosidad. Estos parámetros se denominan elementos del clima, ¿ya? Entonces, los factores del clima también los vamos a mencionar. Ahí está. Acentúan o limitan los elementos del clima y dan lugar a los distintos tipos de climas que se ven en el Perú, sobre todo, ¿no? Son agentes como la latitud, los vientos predominantes, las corrientes marinas, las distancias que hay del zócalo, del suelo, al mar, ¿no? Las altitudes y relieves, como ya lo hemos mencionado. Bien, ahí está el sol, las nubes, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos, ¿no? Del clima? Ya. Pero en sí, entonces, la temperatura, ¿no? Viene a ser la cantidad de energía calorífica que posee el aire en un momento determinado, que hoy día ha sido fuertecito acá en Ica, ¿no? La verdad que no he contabilizado la temperatura ambiental, ¿no? Y también la precipitación es la caída al suelo de agua contenida en la atmósfera en cualquier forma, ¿no? Lluvias, ahí está. Entonces vemos también que el viento, ¿no? Que todos sabemos que son masas de aire, movimientos de aire en la atmósfera,
y que ésta se desplaza de las zonas de altas presiones a las de bajas presiones. Ahí está el viento, lo ven. La humedad también, existe la humedad absoluta, ¿no? Que esta viene a ser la cantidad de vapor de agua, ¿ya? El vapor de agua presente en el aire y se mide, ¿no? En milímetros cúbicos. Tenemos la humedad relativa también, ¿no? Esta es la relación entre la cantidad de vapor de agua que contiene el aire y la máxima cantidad de vapor de agua que puede contener a una determinada temperatura. Bien, humedad absoluta y humedad relativa. La presión atmosférica, por ejemplo, ¿no? Es el peso de la columna de aire sobre una unidad de superficie. Ahí está. Muy bien. Y las nubosidades, bueno, es la fracción del cielo cubierta por nubes observada en un determinado lugar y se divide la bóveda celeste en 8 partes. Y la nubosidad se mide en octas, o sea, en octavas, ¿no? Que indica un cielo completamente despejado para un cielo completamente cubierto, ¿no? De nubes oscuras que lógicamente muchas veces nos indican que va a presentarse precipitaciones pluviales o lluvias. Bien. Ahí está. A ver, ustedes habrán representación de las nubosidades, ¿no? Ahí ya se habla, pues, cuando son nubes muy cubiertas, muy oscuras, nos indica que va a haber lluvias. Bien. Aquí, entre los factores del clima, por ejemplo, tenemos, estos son los agentes que determinan los distintos tipos de climas que se presentan, ¿no? Y estos modificando los regímenes de temperaturas, precipitaciones, viento, etcétera, pero regionalmente. En Perú es bien variado, porque ustedes saben que nuestro país es un país, por su geografía muy accidentada, cada región presenta un determinado tipo de clima. Eso lo hemos observado, ¿no? De repente en Arequipa está lloviendo torrencialmente y aquí en Ica nos morimos de calor y seco que no hay agua. Así es. Entonces, es por la misma ubicación geográfica, lo accidentada que es nuestra geografía. Entonces, todo eso también, lógicamente, favorece este tipo de cambios en las temperaturas, ¿no? Ambientales. La latitud, por ejemplo, es la distancia angular que hay desde un punto en la superficie de la Tierra hasta el Ecuador, ¿no? Aquí vemos cuanto más cerca se encuentre un lugar del Ecuador, menos variación habrá en la duración de los días. La energía solar incidirá más vertical y con más intensidad sobre él, por lo que más cálidas serán las temperaturas. Cuanto más lejos se encuentre ese punto del Ecuador, la energía solar le alcanzará con un ángulo menor. Durante el invierno los días serán más cortos, acentuándose el frío, ¿ok? Entonces, si el punto se encuentra cerca de los polos, los rayos solares le llegarán con un ángulo muy pequeño y solo durante algunos meses, ya que en invierno allí no sale el sol. Esto hará que las temperaturas sean muy bajas todo el año. Muy bien. Entonces, hoy día, por ejemplo, ya nosotros ya estamos en otoño, ¿verdad? Y ya debería cambiar el clima, ¿no? Porque la posición de la Tierra y de los rayos solares, lógicamente, ha variado. Entonces ya debe atenuarse el calor, pero se está sintiendo muy fuerte. El día de hoy se ha sentido muy, muy fuerte la temperatura ambiental. La latitud también determina las 5 grandes franjas climáticas de la Tierra. Ahí, por ejemplo, se pueden visualizar una zona cálida o tropical a ambos lados del Ecuador, ¿no? Entre los trópicos de Cáncer y Capricornio. Aquí mismo, lo están viendo ustedes en esta imagen, ¿eh? Es el Ecuador. Ya. 2 zonas templadas, por ejemplo, también. Ahí está. Muy bien. Tenemos aquí. Ya.
tenemos dos zonas templadas, que son la del norte y sur, entre los trópicos y los círculos polares ártico y antártico, respectivamente, ¿no? El polo ártico y antártico. Aquí miren, zona norte, de aquí de la Tierra, ahí lo están viendo ustedes, ¿ven? Ahí, ¿ven? Aquí. Ahí está la zona norte y más abajito la sur. Bien. Entonces, en general se puede decir que, que la zona tropical, ¿ya?, tiene temperaturas elevadas, excepto en las regiones de mucha altitud y que varían poco a lo largo del año. Ya. Por ejemplo, miren, el Polo Norte, por la misma ubicación de la Tierra, ellos tienen 6 meses de luz y 6 meses de oscuridad, de invierno. Ahí es bien marcado. Imagínense qué terrible vivir en esas zonas tan frías y oscuras, ¿no? Por eso es que vemos que hay especies como el oso polar, por ejemplo, ellos invernan, porque esos animalitos, la naturaleza es tan sabia que estos animalitos tienen que dormir todo el invierno. Ellos en el verano se alimentan bien, van guardando sus reservas para el invierno que es largo, porque ellos invernan. Eso quiere decir, ellos se esconden en cuevas y después de que ya empieza el calorcito, nuevamente a salir el sol, ellos empiezan a salir, salen todos flaquitos. ¿Por qué? Porque su mismo cuerpo, su metabolismo ha bajado, pero de todas maneras consumen toda la energía que han guardado ellos. La naturaleza tiene mucha sabiduría, ¿no? Bien, entonces en el Polo Norte es así. Bien, vemos que también en las zonas templadas es característica que tenemos 4 estaciones, ¿ya? Eso es bueno, siempre nosotros tenemos 4 estaciones bien marcadas, pero hoy en día con estos cambios climáticos ya no se sabe bien exactamente qué estaciones se están marcando, ¿no? Porque miren, si ya debería estar cambiando el clima porque estamos en otoño, pero sigue calurosísimo como el mismo verano. Entonces todo ha cambiado, ¿no? Ahí están ustedes las zonas polares, los polos norte y el polo sur. Ya, ahí están las imágenes. Perfecto. Y bueno, las 4 estaciones que ya las conocemos: primavera, verano, otoño, invierno, ¿verdad? Y en las zonas polares siempre tienen temperaturas muy bajas, bajo cero, ¿no? O sea, temperatura de hielo, ¿no? Bien, la circulación atmosférica, y miren qué lindos los vientos, esas imágenes, qué preciosas, ¿no? Estos vientos, la circulación atmosférica, está dada por los vientos planetarios, ¿no? Estos vientos que predominan a nivel de toda la Tierra y recorren grandes distancias y soplan casi siempre en la misma dirección, ¿ya? En la misma dirección. Los vientos planetarios o predominantes son, por ejemplo, los vientos alisios, los vientos del oeste, los vientos polares, ¿ya? Tenemos también las corrientes marinas a nivel del mar. Son masas de agua que se desplazan a lo largo de los océanos y recorren grandes distancias, ¿no? Por ejemplo, la corriente de Humboldt, la corriente del Niño, en fin, hay un sinnúmero de corrientes en todo el mundo. Entonces, recorren muy grandes distancias y ayudan a mantener el clima en el mundo, ¿no? Influyen también en los climas, lógicamente, de la Tierra, ya que contribuyen a repartir el calor del trópico por el resto del planeta, como tratando de mantener temperaturas estables. Hay corrientes frías y corrientes cálidas. Estas enfrían o entibian las regiones que recurren e influyen en las presiones y la humedad. ¿Okay? Como les explicaba del squall o de ese tiburón que han encontrado, esto quiere decir que el agua del mar está tibiecita. Eso es bien raro aquí en Perú. Bien, la corriente del Perú, por ejemplo, la corriente de Humboldt, ¿no? La corriente de Benguela, bueno, eso es en otras partes del mundo. Y tenemos las corrientes cálidas, por ejemplo, como la corriente del Golfo, ¿ya? Estas corrientes de Perú y de Benguela desplazan aguas frías, grandes masas de aguas frías. ¿Ya? Entonces, todo esto enfría en las brisas marinas, no se produce precipitaciones, aunque sí brumas o neblinas, ¿no? Originan los desiertos de nuestras costas, a nivel de Chile, de Perú,
también de Sudáfrica y Namibia. O sea, es la zona del otro extremo del mundo, ¿verdad? Ya. Entonces, todo esto, las corrientes del Golfo van a desplazar aguas calientes, ¿ya? Entonces, es diferente, o sea, las temperaturas, ¿no? Bien, ¿y cómo influye también la distancia del mar, ¿no? La distancia del mar, por ejemplo, un factor de continentalidad, ahí lo van a ver ustedes. El mar no se calienta tan deprisa como la tierra en el verano. Se enfría lentamente en invierno, por lo que modera el clima de las costas, haciendo el clima costero, más templado que el interior, ¿ok? Con menor diferencia entre las temperaturas del mes más cálido y del más frío. Bien. Conforme nos alejamos del mar, el efecto desaparece, ¿ve? Entonces, ahí se va observando que haciendo el rango de temperaturas mayor entre el día y la noche, entre el verano y el invierno se acentúan más las temperaturas, ¿no? El clima del interior de los continentes en las latitudes templadas también se caracteriza por una gran diferencia entre la temperatura del mes más cálido y del más frío. Por inviernos muy fríos o las regiones que se encuentran lejos del mar suelen tener un clima relativamente seco. Las masas de aire también de origen marítimo, al desplazarse sobre grandes extensiones de tierra, pierden su humedad y en forma de precipitaciones, más rápidamente se entran en contacto con las montañas. Conforme viajan al interior, queda menos humedad, por lo que la cantidad de lluvia disminuye. ¿Qué es la altitud? Es la distancia, como van a ver ustedes, vertical del punto de la tierra respecto al mar. Bien, entonces ahí lo están viendo ustedes. Al aumentar la altitud, la temperatura disminuye aproximadamente ya 1 grado cada 154 metros, cada 180 en la zona intertropical, ¿ya? Entonces, todo eso lógicamente va a influir en el clima, ¿ya? Ahora, el relieve. El relieve, nosotros vamos a ver que influyen los climas que se dan en una región determinada, ¿no? De la Tierra. Y vamos, pues, lógicamente, esta cadena montañosa, las montañas, son barreras naturales al movimiento del aire. Es lo que sucede en Perú, ¿no? Nosotros tenemos las grandes cadenas montañosas, ¿no? La cordillera blanca, la cordillera negra, etc. Bueno, se llamaba blanca porque había mucha nieve, pero hoy en día que estamos en el siglo XXI, ya esa nieve se ha ido perdiendo a través del tiempo, ¿no? Pero Perú, por su geografía accidentada, contiene esas montañas, esas cordilleras, ¿no? Son barreras naturales al movimiento del aire. Por eso que el clima en Perú es muy especial en nuestro país. Miren, estos animalitos, ¿en dónde están, no? En el Polo Sur, ¿no? Vamos a ver de los climas de la Tierra. Se distribuyen por las distintas latitudes según la clasificación climática de Köppen, ¿ya? Ese es un estudioso, ¿no? Que se dedicó a investigación sobre el clima. Por ejemplo, nos dice que en la zona fría del norte polar, esta zona se extiende al norte del círculo polar ártico, ¿ve? Ahí lo están viendo ustedes en la imagen. En la zona templada norte se extiende desde el círculo polar ártico hasta el trópico de Cáncer. Mire, esa es como una imagen, ven que como han dividido la Tierra, ¿ya? Entonces por eso es que se puede, ¿ven? En la zona cálida tropical, esta zona se extiende entre los trópicos de la latitud 23 a 26 norte del trópico de Cáncer a la latitud 26,6 sur del trópico de Capricornio. Aquí, por ejemplo, ahí lo están viendo ustedes en la imagen, ven, ahí está apareciendo. ¿Ya? Entonces, en el centro estamos con la zona cálida tropical, ¿no? Esta zona predominan los climas tropicales, ¿ok? Aquí y en la zona templada sur, por ejemplo, aquí se extiende desde el trópico de Capricornio, ya desde el trópico de Capricornio hasta el círculo polar ártico. Ya me está avisando que faltan 10 minutos, ¿ya, chicos? Entonces vuelven a entrar con su mismo link, ¿ya? Bien. Hasta el círculo polar ártico. Bien. En el hemisferio sur no se da el clima continental, ya que no existen grandes masas continentales en latitudes superiores a los 40 grados. Y vamos a ver también que en la zona fría del Polo Sur, por ejemplo, esta zona se extiende al sur del círculo polar ártico, ¿no? Al sur de Chile, por ejemplo, ¿no? Ahí lo están viendo. ¿Ya? Vamos a ver otra clasificación
esta clasificación. El sistema de Köppen se basa en que la vegetación natural tiene una clara relación con el clima. Ahí lo están viendo ustedes. ¿Ya? Agrupa climas tropicales, las temperaturas medias inferiores a 18 grados, se presentan precipitaciones anuales son superiores a la evaporación a nivel ecuatorial, monzónico, sabana, según los climas, ¿no? Grupo B, climas secos. Aquí las precipitaciones anuales son inferiores a la evapotranspiración potencial anual, pueden ser cálidos y húmedos. Por ejemplo, se ven en climas desérticos claros, desérticos cálidos, y desérticos fríos. Tenemos también grupo C, climas templados, no son climas B, pero también ustedes climas secos, y la temperatura media del mes más frío es entre menos 3 grados Celsius, ¿ya? Y la temperatura del mes más cálido supera los 10 grados Celsius. Estos son climas, por ejemplo, el marítimo de la costa occidental oceánica, marítimo subártico, frío, mediterráneo, de veranos frescos, o subtropical húmedo, subtropical con invierno seco, o templado con inviernos secos. Hay gran variación de climas. El grupo D, por ejemplo, tenemos grupos de climas continentales, inviernos muy fríos, y la temperatura media del mes más frío es inferior a menos 3 grados Celsius. Y la temperatura media del mes más cálido es de 10 grados Celsius. Son climas de una gran amplitud térmica, y las estaciones intermedias, como el otoño, primavera, tienden a ser muy cortas. Las precipitaciones exceden a la evaporación, ¿ya? Tenemos también el clima del grupo D, E. Estos vienen a ser los climas polares, cuyas temperaturas no superan los 10 grados Celsius en ningún mes del año. Son climas secos y siempre muy fríos. Y bien, ahí van a ver también climas continentales, de verano cálidos, aquí en el grupo de los continentales, ¿no? Climas polares, tenemos las tundras, los hielos perpetuos, como se ven en el polo sur, ¿no? En el polo norte. Bueno, que ahora también esas zonas que tenían mucho hielo ahora se están descongelando también. Y ahí está el peligro. Vamos a hablar de la ionización y cómo influye en nosotros, ¿ya? Del aire. Bien, conociendo lo que es la ionización del aire. ¿Qué sucede con esta ionización? La presencia de iones positivos o iones negativos. El aire está afectado por la polución y otros componentes, algunos a nuestra salud, como por ejemplo los iones, son partículas de aire cargadas eléctricamente, ¿ya? Estas partículas, ahí lo están viendo ustedes, ¿ya? La ionización es la ganancia o pérdida de electrones de las moléculas que están en los gases atmosféricos, ¿no? Están suspendidas en los gases atmosféricos, y a su vez también estas pueden ser un poco beneficiosas, por ejemplo, cuando se habla de iones negativos, no por el hecho que se llamen negativos que sean malos, no, aquí más bien es muy bueno. Y un proceso dañino cuando hay iones positivos, ¿ya ven? Lo positivo en este caso nos causa daño a nosotros. Aquí iones positivos, efecto dañino para nosotros, y ionización negativa es un efecto positivo que nos vamos a sentir bien. Aquí, por ejemplo, ¿por qué nos afecta? Porque esto es lo interesante, ¿no? Los protones y los electrones se cancelan mutuamente, y así podemos compensarlos en nuestro cuerpo. Como los seres humanos somos bioeléctricos, porque nosotros tenemos células, tenemos lógicamente iones positivos, iones negativos, pues somos seres vivos y tenemos componentes, tenemos agua y todo eso, ¿no? Entonces, dichas cargas de protones y electrones nos afectan a nosotros. La ionización debido a los rayos cósmicos en la materia radiactiva, la concentración en el suelo es casi constante en una localización particular, ¿no? La concentración en el aire varía debido a la turbulencia, al índice de exhalación de gases radioactivos, que es afectada por factores como la luz, la oscuridad. Bien. Los iones son clasificados por su tamaño, grandes, intermedios o pequeños, ¿están viendo? Y por su carga puede ser positiva o negativa, ¿ves? El tiempo entre la formación y la destrucción, el ion grande, por ejemplo, aire limpio de 10 a 20 minutos, o ion pequeño, aire limpio de 4 o 5 minutos, por ejemplo, aire contaminado alrededor de 1 hora. Y los niveles naturales relativamente bajos de los iones no permiten la evaluación sistemática de sus características biológicas, ¿no? La carga positiva o carga negativa. Bien,
El resultado de estudios indicaron que los iones de aire de la carga opuesta tenían efectos diferentes en las personas, en los seres vivos, ¿no? Los iones positivos causan aumento en el pulso, la presión arterial y en la tasa metabólica, ¿ya? Entonces, allí, lógicamente, dan como resultado sensaciones muchas veces desagradables. Por eso que dice los iones positivos nos causan más daño, ¿no? Dan sensaciones desagradables como dolor de cabeza, vértigo y fatiga. Esta carga positiva tiene una importante variabilidad biológica individual, ya que algunos pacientes pueden ser más sensibles que otros. Y los iones negativos causan disminución de prácticamente todas las manifestaciones clínicas de los iones positivos, revirtiendo el daño y produciendo una sensación de bienestar. ¿Ya? Entonces los iones negativos, aquí dice, por ejemplo, que estas causan disminución. Los efectos benéficos de los iones electronegativos han sido comprobados e informados por diversos investigadores, según estudios que han hecho, ¿no? Entonces, aquí vemos también que el efecto de la ionización del aire, ya aquí vemos que los iones atmosféricos de ambas polaridades ejercen una influencia profunda en la actividad, ¿no? En el flujo del moco, la vulnerabilidad ciliar, o sea, a nivel de los cilios, de la tráquea, ¿no? En el sistema respiratorio, al trauma de la célula de la tráquea, los efectos dañinos, los están viendo ustedes a nivel de los iones positivos del aire son reducción en movilidad, ¿no? De los cilios. Ya. Ahí al trauma de la tráquea, ¿verdad? O sea, porque ustedes saben que la tráquea es un órgano que está recubierto por cilios, ¿no? Esos cilios actúan como mecanismo de defensa de nosotros, produciendo la tos cuando se ingresa algún cuerpo extraño, ¿verdad? Bien, vemos también las manifestaciones de ionización del aire, por ejemplo. Vemos que cuando el aire se ioniza positivamente hay una mayor carga de protones, ¿ya? Entonces eso también, la ionización positiva del aire. Esta, por ejemplo, suele ser un proceso beneficioso, muchas veces como el oxígeno ionizado negativamente. Bien, ahora cómo se produce. Bien, entonces, las manifestaciones de la ionización del aire. Ya. Ya, ahí lo estamos viendo. Vemos que las tormentas eléctricas, por ejemplo, forman protones y normalmente esta ionización dañina, en las ciudades hay un exceso de iones positivos muchas veces debido a contaminación de la atmósfera, ¿ya? Y sumada a la falta de parques o espacios verdes, la influencia de la luna también hace que crezcan protones, ¿no? Entonces, todo eso influye. En algunos países como Estados Unidos, se pone mayor énfasis en los días en que la luna está más cercana a la Tierra, ¿ya? Entonces, miren, falta un minutito nomás, chicos, en cualquier momento se corta, ¿ya? Ustedes vuelven a entrar con el mismo link, ¿ok? Ya. Cuando el aire predominan los iones negativos, por ejemplo, nuestro rendimiento físico y mental aumenta, ¿ya? Entonces aquí la ionización, somos más productivos, descansamos mejor, los problemas de asma y alergias y otras dolencias descienden gracias a los electrones en el aire, los electrones negativos, y también la protección frente a bacterias, ¿ya? Y otras enfermedades es mejor en entornos con ionización negativa, ¿ve? O sea, esos iones negativos nos favorecen muchísimo a nosotros, ¿no? Bien, en otros lugares naturales es donde se concentran los electrones, por ejemplo, los balnearios, las zonas de aguas termales, las costas montañosas, son cargas de electrones negativos, por lo que eso nos beneficia mucho